Hasta la llegada del modelo de datos con su herramienta Power Pivot, una de las maneras que teníamos en Excel de superar el problema de tener los datos en varias tablas era consolidar la información que necesitábamos en una sola tabla, utilizando funciones de Excel, utilizando por ejemplo la famosa función buscar v u otras funciones de búsqueda y referencia como coincidir e índice. En el mejor de los casos, con un buscar v lo podíamos solucionar. En otros, teníamos que crear fórmulas más complicadas para consolidar los datos. Por ejemplo, en el curso ya hemos usado varias veces un documento en el que hay una tabla enorme. Hemos utilizado diferentes versiones de esa tabla con diferentes datos de dinero o cantidad de filas, pero con la información de unas ventas que se producen en un comercio de informática, toda junta en una sola tabla. Esta. Aquí tengo toda la información de las ventas preparada para crear un análisis con las tablas dinámicas. Pero claro, esto está así porque alguien lo ha preparado, en este caso yo. Esta tabla es el resultado de realizar un proceso similar al que vamos a ver ahora explicado. Puede ser el resultado final de consolidar varias tablas en una sola. Por ejemplo, estas tablas que tengo aquí. En este documento tenemos la misma información que en el otro, pero dividida en varias tablas u hojas. Esto es muy posible que os lo encontréis. Alguien ha decidido pasaros la información de las ventas de esta manera, bien porque no sabe consolidar tablas o bien porque no tiene acceso a poder crear, por ejemplo, una consulta que unifique esta información que tenemos aquí en una sola tabla. En realidad tenemos lo mismo, pero distribuido en varias tablas. En conjunto tendríamos la misma información, pero lo ha pasado separado. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que esto, tal cual lo tenemos, no sirve para analizar en una tabla dinámica. A la tabla ventas, que es la que me interesa analizar, le falta información. O más bien la tiene, pero de otra manera. Por ejemplo, tiene muchos códigos, pero esto no es información adecuada para luego agrupar en una tabla dinámica. Por ejemplo, en lugar de códigos de producto, lo que voy a utilizar para agrupar son nombres de producto. Y aquí tengo códigos. Puedo conseguir el nombre del producto buscando con su código. Por ejemplo, el producto con el código 11 es este, un ordenador. Pero, claro, lo he hecho yo de forma manual buscando el código. Y eso las tablas dinámicas de Excel, sin ayuda, no lo saben hacer. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el comercio. Y todavía peor, porque información como la subcategoría o la categoría del producto que se vende, aquí no la tenemos, pero en otras tablas. ¿Y cómo la tabla dinámica puede agrupar por estos campos si no tiene esa información en la tabla ventas, que es la que voy a analizar? Pues lo tenemos muy difícil, a no ser que consolidemos, que es lo que vamos a hacer ahora, o utilicemos otras herramientas de las que os voy a hablar en las siguientes clases. El tener información así, distribuida en varias tablas, es algo habitual de las bases de datos relacionales, por ejemplo Access, así se evita repetir información. Por lo tanto, es bastante factible que os encontréis con información así, que en algún momento llega a vuestras manos información así. Entonces, de alguna manera necesitamos convertir esto en algo más usable para las tablas dinámicas. ¿Cómo? Bueno, pues como os he dicho, hasta hace muy poco tiempo la opción más usada era la de consolidar estas tablas en una sola usando funciones. Por ejemplo, buscar v. Se trata de reconstruir esta tabla de ventas para que me muestre toda la información necesaria en el análisis. Para empezar, los nombres de los comercios, los nombres de los productos y además tengo que añadir las categorías y subcategorías de los productos que se venden en cada línea de venta. Si no, luego en la tabla dinámica no podré hacer análisis, por ejemplo, por categorías de producto, para saber qué categoría ha vendido más, o subcategorías, lo mismo. Vamos a empezar con el proceso. Es un proceso largo y repetitivo, pero, como os digo, hasta hace bien poco no había una solución más sencilla que esta. Incluso la que vamos a ver después, que ha supuesto toda una revolución en cuanto a dificultad, si no habéis trabajado antes con bases de datos, puede costar más entenderla que esta que vamos a ver ahora. Por lo tanto, no desechéis esta solución porque se suponga que hay otra herramienta más potente que nos puede ahorrar esto. La otra herramienta requiere algunos conocimientos sobre bases de datos que si no tenéis os hará un poco más difícil comprender el proceso que se hace. Pero bueno, lo intentaremos que lo entendáis. Venga, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, pensando en que más adelante esto, por ejemplo, lo pongáis en práctica con más datos, es deshabilitar el cálculo automático de las fórmulas. Vamos a reconstruir la tabla con fórmulas y si vamos haciendo pruebas, no damos con la fórmula exacta y hay muchos datos, muchas filas de datos, el proceso de crear esas fórmulas a Excel le cuesta tiempo y trabajo.
Entonces vamos a desactivar ese cálculo automático para que realmente solo se calculen las fórmulas cuando estemos seguros de tenerla bien. Si no, es muy fácil que dejéis a Excel pensando unos cuantos minutos haciendo el trabajo que tiene que hacer y vosotros esperando para luego daros cuenta que la fórmula estaba mal y os ha dado un resultado que no es correcto. Entonces vamos a desactivar eso. Eso lo podemos hacer en la ficha fórmulas. Aquí tenemos las opciones para el cálculo. Bueno, pues está en automático, que es lo normal, lo vamos a poner en manual. Y a partir de este momento, cuando creemos una fórmula, tendremos que darle a calcular ahora para que los resultados realmente se muestren, se hagan bien los cálculos. Bueno, vamos con la primera consolidación. Vamos a empezar por las tiendas. Aquí tenemos una columna con el código de la tienda en la que se ha realizado la venta, pero yo quiero tener el nombre. Entonces lo que vamos a hacer es crear aquí una columna nueva en la que se mostrará el nombre de ese comercio. Cuando ya tengamos eso solucionado, cuando hayamos recuperado toda la información, eliminaremos estos códigos porque ya no nos harán falta. Pero ahora los vamos a necesitar para recuperar el nombre real del comercio. Me voy a poner aquí, preparo una columna nueva. Y vamos con la fórmula, empezamos a crearla. Vamos a utilizar el buscar v. El buscar v es una función muy usada en Excel que permite buscar y devolver un resultado. Le puedo indicar que busque en una tabla algo y después me devuelva algo que está relacionado con eso que ha encontrado. En este caso la voy a utilizar para buscar un código de comercio y aquí donde tengo la información de los comercios le diré que me devuelva el nombre. Eso es lo que vamos a realizar con esta función. Esta función tiene 4 argumentos. 3 en realidad son obligatorios y el cuarto es opcional, pero bueno, yo me he acostumbrado a poner siempre los 4 y vamos a hacerlo así. El primer argumento que tenemos que indicar a la función buscar v es darle el dato que queremos utilizar para buscar. En este caso es el código del comercio. Yo le voy a dar este dato para que busque en la tabla a qué comercio pertenece ese código. Por lo tanto, primer dato, el código del comercio. Punto y coma. Siguiente argumento. Antes de ponerlo, lo del punto y coma. Yo pongo punto y coma porque en España para separar los argumentos de las funciones hay que poner ese carácter, el punto y coma. Pero dependiendo de la configuración regional puede que tengáis que utilizar la coma en lugar del punto y coma. Os digo esto porque si os da error la fórmula y la tenéis como yo, puede ser ese el tema. Siguiente argumento. ¿Dónde tiene que buscar ese código que le estoy dando en el primero? Bueno, pues lo tiene que buscar aquí. En la hoja comercios lo tiene que buscar aquí. No hace falta que le indique toda la información porque el resultado que me tiene que devolver está en la segunda columna de este rango que estoy seleccionando. Por lo tanto, en realidad, con indicar esto ya vale. Aquí se puede indicar este rango así o también podríamos indicar ese rango pero en columnas enteras. Esto en el buscar v se suele hacer para evitar que al copiar una fórmula hacia abajo se nos modifiquen las referencias y no funcione bien o por ejemplo por si se van añadiendo, pues en este caso, nuevos comercios. Yo por rapidez en la explicación lo voy a hacer así también, voy a coger las columnas enteras. Siguiente argumento. ¿Qué columna de esas que acabo de indicar tiene la información que me interesa que me devuelva? Bueno, pues he indicado 2, me interesa la segunda, pues se lo indico así, con número de columna, con la 2. Y por último tenemos que indicar el tipo de coincidencia que queremos que utilice a la hora de buscar. Buscar v funciona de dos maneras dependiendo de lo que indiquemos aquí, aproximada o exacta. Yo aquí quiero la exacta. Quiero que busque un código y cuando lo encuentre me devuelve lo que corresponde a ese código que ha encontrado, no otra cosa que se parezca al código que estábamos buscando, que sería la coincidencia aproximada. Por lo tanto, en este caso nos interesa el falso. Así. Confirmamos. Y ahí tenemos, nos dice que el comercio es Tecnoventa. De todas maneras, recordad lo que os acabo de decir, que hemos desactivado las fórmulas, por lo tanto vamos a esperar. Copiamos la fórmula hacia abajo. ¿Veis? Dan todos el mismo resultado, por eso que os acabo de decir, hemos desactivado la actualización. Nos vamos a la ficha fórmulas y le damos a calcular ahora. Y ahí lo tenemos. Sería cuestión de mirar si corresponden los códigos. El 1 es Tecnoventa. Pues sí. El 6 es Tecnoventa Playa. Pues también. Luego parece que el resultado es correcto. Ya tenemos el primer resultado, ya tenemos la primera tabla consolidada, ya hemos metido aquí la información que queríamos de esa tabla. Vamos a hacer una cosa más. Como ya os he dicho que si se juntan muchas fórmulas el proceso le puede costar mucho rato, como esta fórmula que hemos creado en estas celdas ya no nos interesa, ya hemos obtenido lo que queríamos, lo que vamos a hacer es
seleccionar todas estas celdas que tienen el nombre del comercio, las vamos a copiar y ahora las vamos a pegar, pero solo el valor. Así perdemos la fórmula, pero nos quedamos con el resultado. Le damos aquí, pegar valores, y ahí lo tenemos. ¿Veis? Estas celdas en su interior ya no tienen fórmulas, tienen solo el resultado que habían devuelto. Si queréis quitar esta rayica punteada que se queda cuando hemos copiado, le podéis dar a la tecla escape, ¿veis? Y así desaparece. Bueno, vamos a por la siguiente columna. El nombre del producto, que vamos a solucionar de la misma manera. Creamos aquí otra columna nueva y empezamos con la fórmula. Vamos a utilizar otro buscar V. Le indicamos que busque el código del producto. Lo tiene que buscar aquí. En este caso tenemos que indicarle 3 columnas porque por aquí en medio tenemos una que no nos interesa. La que nos interesa es la tercera, la del nombre. Entonces he indicado desde la A a la C. Después le indico que quiero esa tercera columna de las que he seleccionado. Y por último, estamos en las mismas, le vamos a indicar coincidencia exacta con el falso. Así. Cerramos. Copiamos hacia abajo con doble clic. Y vamos a actualizar las fórmulas. Ahí está. Podemos comprobar un par de productos. Por ejemplo, el primero, el 11. Vamos a ver si es ese. Sí que lo es. El segundo, el 2, también lo es. Luego parece que funciona bien. Entonces ya tenemos el producto. Vamos a repetir el proceso de quedarnos solo con los valores. Seleccionamos. Me voy a la ficha inicio. Copio y pego solo los valores. Y bueno, hasta aquí teníamos lo fácil, porque en esta tabla teníamos los códigos de las tiendas y de los productos y era tan fácil como utilizar un buscar V para que nos devuelva esa información. Pero en esta tabla también necesito obtener la información de la categoría y subcategoría de los productos que se venden para así luego poder analizar por esos criterios en la tabla dinámica. Eso no lo tenemos aquí y tampoco tenemos un dato que nos relacione directamente cada venta con esa información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a realizar una búsqueda a través del código del producto. Es decir, tendré que buscar en la hoja de los productos a qué subcategoría pertenece cada producto y luego cuando tenga la subcategoría, a través de esa subcategoría podré buscar cuál es la categoría a la que pertenece el producto. Es decir, tendré que buscar en la hoja de los productos a qué subcategoría pertenece, que lo tengo aquí, y con este código me iré a la tabla subcategorías y obtendré el nombre de esa subcategoría. Y luego además, desde esta tabla también podré obtener la categoría a la que pertenece cada subcategoría porque tengo aquí el código de la categoría correspondiente. Es un poco lío, pero ya vais a ver que es muy sencillo porque lo vamos a solucionar también con buscar V. Nos vamos a olvidar de crear una fórmula más difícil utilizando un doble buscar V o coincidir índice. Como estos datos son nuestros y podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana, vamos a hacer un poco de trampa y vamos a coger un camino más sencillo que andar creando fórmulas complicadas, que luego además para evaluar a Excel, si es una fórmula muy complicada, le va a costar más rato. Vamos a ir a lo sencillo. Lo que voy a hacer es ir primero a la hoja de productos, aquí, y conseguir el nombre de la subcategoría. Es decir, aquí voy a crear una columna que me diga la subcategoría de este producto. Y luego ya con otro buscar V normal y corriente podré buscar ese dato para llevarlo a la hoja de ventas. Venga, vamos a empezar. Creo aquí otra columna y empiezo con un buscar V. Le voy a decir buscar V, ¿el qué? Pues el código de la subcategoría. ¿Dónde? Pues en las hojas de las subcategorías. Indico las 3 columnas porque el nombre, que es lo que quiero obtener, está aquí en la tercera columna. ¿Qué quiero obtener? Pues os lo acabo de decir, la tercera columna. Y volvemos a utilizar la coincidencia exacta. Confirmamos. Copiamos. Tenemos que actualizar la fórmula. Y ya lo tenemos, cada una de las subcategorías a las que pertenece cada producto. Ya lo teníamos aquí, pero en forma de código. Yo lo que quiero son los nombres y ya lo tenemos aquí. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues que yo ahora me vaya a la tabla grande, a la de ventas, y le diga subcategoría. Vale.
¿Y aquí qué hago? Pues otro buscar v en el que le digo que busque el código del producto que se vende en esa línea. ¿Dónde? En la tabla productos, pero ahora cojo la cuarta columna que acabo de crear para que en lugar de devolverme el nombre del producto, me devuelva el nombre de la subcategoría a la que pertenece ese producto. Le indico que quiero la cuarta columna, coincidencia falso, coincidencia exacta, confirmamos, copiamos hacia abajo y le decimos que se actualice el cálculo y ya lo tenemos. Ya tenemos la subcategoría. Hemos utilizado un pequeño truco de primero obtenerla en la tabla productos y luego a través del código producto obtener aquí la subcategoría, pero ya os he dicho que no íbamos a utilizar fórmulas con dobles buscar v o similares, que lo íbamos a hacer a lo sencillo, aunque hayamos tenido que hacer ese paso intermedio de sacar la subcategoría en la otra tabla y luego traerla de allí aquí con el código del producto. Ya veis que es un método muy repetitivo, pero bueno, si manejamos cantidades razonables de información, nos puede servir y no requiere más que, entre comillas, conocer el funcionamiento de, en este caso, el buscar. Venga, vamos con lo último, con la categoría. Vamos a crear algo similar. Primero vamos a obtener la categoría general de cada subcategoría y después nos traeremos esa categoría aquí. Es decir, que en la hoja de las subcategorías, en esta, voy a crear otra columna en la que me diga la categoría a la que pertenecen estas subcategorías. Y luego eso me lo llevaré con otro buscar v a la tabla principal. Venga, vamos a hacerlo. Empiezo con el buscar v. ¿Qué tiene que buscar? Bueno, pues de cada subcategoría tengo aquí el código de la categoría a la que pertenecen. Por lo tanto, selecciono ese código. ¿Dónde tiene que buscar el nombre de la categoría? Pues aquí. Aquí es muy fácil porque solo hay dos columnas de datos. Le indico que quiero la segunda y de nuevo coincidencia falso. Confirmamos y ahí está. Si alguien está un poco perdido con el tema del buscar v, en mi canal de YouTube tiene un par de vídeos en el que se explica el funcionamiento. Os dejaré los enlaces en el curso para que podáis acceder a ellos. Y ahora otra vez igual copiamos hacia abajo, actualizamos el resultado de las fórmulas y ahí lo tenemos. Las categorías de cada una de las subcategorías. Bueno, ahora se trata de llevarnos esto a la principal. Pues lo mismo. Venimos aquí y creamos otra columna. Así. Y vamos con un buscar v. Vale. En los anteriores buscar vs hemos utilizado códigos para buscar texto. Pero eso es así porque era la solución que teníamos. Aquí no hay códigos, pero es que el buscar v no estamos obligados a utilizarlo junto con códigos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues le puedo decir que busque los nombres de las subcategorías, este dato, vaya a la tabla de las subcategorías y busque aquí, en estas dos columnas, busco por nombre de la subcategoría y cuando encuentre el nombre lo que quiero es que me devuelva el nombre de la categoría. Por lo tanto, selecciono estas dos columnas, le indico que quiero la segunda, coincidencia falso, confirmamos, copiamos hacia abajo, actualizamos y por fin ya tenemos todas las tablas consolidadas. ¿Qué podríamos hacer ahora? Bueno, para empezar, en este caso no he quitado las fórmulas, lo voy a quitar. Copiamos y pegamos solo valores. En esta también. Copiamos y pegamos. Y también voy a quitar estas dos columnas porque ya no tiene sentido que estén. Ya tengo la información que necesitaba. La elimino. Así. Bueno, pues así ya la tenemos. Ya tenemos consolidadas todas las tablas en una sola tabla. Ya hemos eliminado todo lo que sobraba, ya tenemos todo lo que faltaba. ¿Y ahora qué nos queda? Pues simplemente podemos convertir esto en una tabla y empezar a crear tablas dinámicas. Así. Ya tenemos la información preparada para que se pueda meter en una tabla dinámica. Bueno, pues esta es la idea. Es un sistema muy repetitivo y largo, pero hasta hace poco tiempo no había otra cosa más accesible para la mayoría de los usuarios de Excel. Venga, guardamos y vamos a ver qué ha salido nuevo en Excel, que es mejor que esto, entre comillas. Ahora os explicaré ese entre comillas.